生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 61 al 65. Este tipo no solo cambió su piel, sino que también cambió la fuente de energía de su traje de batalla. Mientras Peter se giraba lentamente, Tony miró la nueva fuente de energía en su pecho, emitiendo un brillo dorado como una estrella, lleno de sorpresa. Además, ¿qué método utilizó para reducir ese enorme sol artificial a lo que es ahora? Tenía mucha curiosidad por saber cómo Peter había logrado encoger la estrella artificial hasta tal punto que fuera capaz de reemplazar su propio reactor ARC. Parecías un poco avergonzado hace un momento. El tono tranquilo de Pedro contenía palabras burlonas. No lo entiendes, le dejé dar un hit primero, después de todo, una vez fue mi tío. Tony no dijo si estaba diciendo la verdad o simplemente salvando las apariencias. Además, te estabas entrometiendo por completo. Incluso si no te hubieras involucrado, podría haberlo derrotado fácilmente. Así que no esperes que te lo agradezca, sin mencionar que me secuestraste antes, Tony dijo arrogantemente, pero de repente su tono cambió y le advirtió a Peter. ¡Cuidado! Rugido. Un rugido vino de detrás de Peter, y el monstruo que yacía en el suelo justo ahora realmente había subido, y el gran agujero en su pecho que había sido perforado se estaba curando rápidamente. Entonces, aprovechando que los dos estaban hablando, se abalanzó sobre Peter en el aire rápidamente. Pero al momento siguiente, el monstruo encontró un espacio vacío frente a él y la figura de Peter desapareció instantáneamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que va tan rápido? Un rastro de incredulidad cruzó por los ojos de Obadiah, quien se había transformado en un monstruo. Pero poder matar a Tony es lo mismo, a partir de hoy nadie competirá conmigo por la propiedad de la empresa. Pero al mirar a Tony que estaba a su alcance, sus ojos se llenaron nuevamente de una locura sin fin. Decidió ignorar a Superman que desapareció instantáneamente y cargó directamente hacia Tony, que no estaba lejos. Auge. Obadiah, quien se transformó en un monstruo, se movió rapidísimo. Antes de que Tony pudiera reaccionar, recibió un fuerte puñetazo en el cuerpo. Sonido metálico. Como un meteorito cayendo del cielo, se estrelló fuertemente contra el suelo, haciendo incluso un profundo cráter en la carretera. Esto es lo que dijiste sobre no dejarme involucrarme, no me supliques después. La figura de Peter reapareció en el aire, observando al avergonzado Tony abajo, luciendo entretenido. Maldito Superman, maldito monstruo, ¿quieres que te lo suplique? Es absolutamente imposible. Tony se levantó rápidamente del suelo, lleno de ira. Pero al momento siguiente se dio cuenta de que Obadiah en el cielo había vuelto a atacarlo. El puño del tamaño de un saco de arena, más la gravedad de la caída, formaron una fuerza de impacto extremadamente poderosa. Déjenme mostrarles que yo, Tony Stark, no soy débil. En ese momento Tony se llenó de un fuerte espíritu de lucha. Levantó su mano derecha directamente, los nanobots en su cuerpo siguieron fluyendo y formaron un escudo de metal del tamaño de un hombre en menos de 5 milisegundos. Y en el momento en que se formó el escudo, el ataque de Obadiah llegó poco después. Auge. El puño del tamaño de un saco de arena se estrelló fuertemente contra el escudo, provocando instantáneamente un rugido extremadamente fuerte. Incluso provocó una onda de choque invisible que destrozó directamente todo el vidrio cercano. Déjame mostrarte, la nanoarmadura que mejoré puede permitirme, con un cuerpo humano común, igualar a los dioses. Haber bloqueado con éxito el ataque de Obadiah pareció darle a Tony mucha confianza. Al momento siguiente, los nanobots que formaban el escudo volvieron a fluir rápidamente. Cuando el escudo desapareció instantáneamente, una hoja afilada apareció en su mano izquierda. Bajo la mirada sorprendida de Obadiah, se dirigió rápidamente hacia su cuerpo. Zumbido. La afilada hoja cortó el aire rápidamente, la rápida velocidad traía sonidos de viento, como si cortara el aire.
Rugido. Al ver que la situación era mala, Abdías ya se había retirado apresuradamente. Pero aún así, ya era demasiado tarde. Su robusto brazo derecho fue cortado por la afilada hoja, dejándole una enorme cicatriz que le llegaba hasta el hueso. De ella brotó sangre amarilla, extremadamente corrosiva. El intenso dolor pareció volver a Obadiah aún más loco. Bajo el rugido constante de su boca, la herida original no solo no se curó rápidamente como antes, sino que incluso se expandía constantemente, como si algo en su interior estuviera a punto de estallar. Silencio. El sonido de la carne desgarrándose era muy desagradable, sumado al lamento inhumano de Obadiah, era como los murmullos de un demonio de las profundidades del infierno. Al momento siguiente, ante la mirada sorprendida de Tony, una espina de hueso blanco emergió lentamente de la herida de su brazo. Hasta que se transformó por completo en una hoja de hueso de decenas de centímetros de largo, parpadeando con un brillo helado. Tony, no te lo esperabas, ¿verdad? El suero no solo me dio una fuerza tremenda, sino también una vida casi inmortal, y griega. Una velocidad de evolución muy superior a cualquier otra. Cuando terminó la última frase, las piernas de Obadiah ejercieron fuerza de repente, como una bala de cañón que se dirigía directamente hacia Tony. La velocidad extrema ni siquiera le dio tiempo a Tony para formar el nano escudo, solo pudo rodar hacia un lado vergonzosamente. Aunque el golpe de Obadiah no alcanzó a Tony, su afilada hoja de hueso cortó fácilmente la farola que estaba detrás de él como si estuviera cortando tofu. Si necesitas ayuda puedes pedírmela, como Superman estoy muy dispuesto a ayudar. En ese momento, Peter observaba el espectáculo en el cielo. Al ver a Tony avergonzado, recordó tranquilamente. No es necesario, aún no he perdido. Tony subió rápidamente del suelo. Al momento siguiente, fuertes llamas estallaron bajo sus pies, elevándolo directamente en el aire. Este tipo finalmente recordó que es de clase a distancia, ¿eh? Flotando en el aire, la confianza inundó de nuevo el rostro de Tony. Los nanobots en su mano volvieron a fluir con rapidez, formándose lentamente en un enorme cañón de energía. Una fuerte energía roja se estaba acumulando en el interior, un aura de peligro envolvió instantáneamente a Obadiah en el suelo. Rugido. Naturalmente, Abdías no se quedaría allí parado como un blanco. Siguió moviéndose rápidamente por el suelo, mientras lanzaba cualquier objeto que pudiera agarrar hacia Tony, acumulando energía en el cielo, tratando de detener a Tony. De hecho, las acciones de Abdías tuvieron algún efecto. Aunque evadir los objetos que volaban hacia él rápidamente hizo que Tony se sintiera un poco avergonzado, la velocidad de recolección de energía también disminuyó mucho. Pero finalmente, después de más de 10 segundos, llegó a un grado extremo. El resplandor rojo emitió una aura intensa y peligrosa. Bajo la puntería de Jarvis, se disparó instantáneamente a la cabeza de Obadiah. Simplemente no puedo creer que sin cabeza aún puedas curarte. En ese momento, Tony estaba decidido a matar. Sin embargo, Obadiah, que estaba en el suelo, pareció percibir con agudeza el ataque de la aterradora energía. Su ya veloz evasión se aceleró de nuevo. Jarvis, fallaste un carajo. Justo ese pequeño detalle hizo que el preciso disparo de Jarvis se disparara. La energía roja, espesa como un barril, no golpeó su cabeza, sino su torso izquierdo. Aún así, la energía aterradora vaporizó la mitad de su cuerpo al instante. La energía roja continuó sin cesar, perforando directamente un enorme agujero sin fondo en el suelo. ¿Qué te parece? No está mal, ¿eh? Al ver el cuerpo de Abdías desplomándose, con sus intestinos derramándose por todo el suelo, Tony se giró lentamente, mostrándose orgulloso ante Peter. No está mal, solo es una lástima, te alegraste demasiado pronto. Las palabras de Peter hicieron que Tony se sintiera incómodo. Pero ya era demasiado tarde, una cuerda surgió repentinamente del suelo, atando directamente el cuerpo de Tony y tirándolo hacia abajo con fuerza. Al observar más de cerca, no era una cuerda en absoluto, sino que los intestinos de Obadiah se derramaron por todo el suelo.
Mientras Tony era arrastrado hacia el suelo, Obadiah arrastró su cuerpo mutilado, con el rostro lleno de horribles sonrisas. Lentamente levantó su mano derecha, sosteniendo la hoja afilada frente a él, intentando usar la poderosa atracción para arrastrar el cuerpo de Tony hacia la espada, cortándolo por la mitad. De repente, la mirada de Peter en el aire se condensó. Luego no continuó viendo el espectáculo, 2 rayos de luz dorada salieron disparados de sus ojos instantáneamente, cortando los intestinos que Obadiah usó para atar a Tony. Al instante siguiente, su figura desapareció en el aire, parpadeando frente a Obadiah. Exhaló aliento gélido, congelándolo directamente en una escultura de hielo. Luego lanzó un puñetazo directamente a la escultura de hielo. Grieta. Al instante, toda la escultura de hielo se hizo añicos bajo el puñetazo de Peter, sin dejar ni un solo fragmento. A ver si revives después de esto, sería impresionante. Sin siquiera mirar su trabajo, la figura de Peter se disparó nuevamente hacia las nubes, desapareciendo instantáneamente. Quedando solo el aturdido Tony, mirando los restos de Obadiah por todo el cielo, con un rastro de angustia en sus ojos. Hace unos minutos, en una vía férrea a las afueras de Nueva York, un tren viajaba a gran velocidad. Dios mío, hay otro monstruo en la ciudad de Nueva York. Ya era casi medianoche, la gente en los vagones ya estaba somnolienta y cabeceando. Pero una exclamación repentina despertó al instante a todos los pasajeros. Todos miren sus teléfonos, es verdad, realmente hay un monstruo. Justo cuando alguien estaba a punto de amonestarlos, algunos pasajeros más también gritaron en estado de shock. ¿Monstruo? Es el tipo de monstruo que Superman derrotó antes. Al poco rato, algunos sacaron sus teléfonos con curiosidad para comprobarlo. Así que realmente está apareciendo un monstruo. Por suerte está lejos de nosotros, así que no tenemos que preocuparnos por ahora. Al poco tiempo, algunos vieron las últimas noticias que informaban de la aparición de un monstruo en el centro de Nueva York. Por suerte, su tren se dirigía a los suburbios, por lo que no había necesidad de preocuparse. No sé por qué, Nueva York ha estado tan propensa a desastres últimamente. Por suerte está Superman, por lo demás, espero que todos estén a salvo. Los amables ciudadanos rezaron por los extraños, con la esperanza de que pudieran evitar el ataque del monstruo. El monstruo del que todos hablan se parece a ese. De repente, un pasajero junto a la ventana, con los ojos bien abiertos, miraba afuera, en la noche, una enorme sombra que corría y saltaba junto con el tren. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría haber otro monstruo aquí? Al oír eso, algunos se giraron para mirar por la ventana, viendo también instantáneamente al monstruo persiguiendo el tren. No, no quiero morir. Rápido, avisa al conductor, tenemos que parar inmediatamente. Al descubrir también un monstruo allí, el carruaje estalló instantáneamente en caos, con gritos que no paraban. Fuera del tren, un monstruo verde seguía al tren, corriendo y saltando constantemente. Su mirada fija en el tren que viajaba a toda velocidad, sus ojos llenos de curiosidad. Como si fuera un niño viendo su juguete amado. De repente, saltó al techo del tren. Auge. La enorme fuerza hizo que instantáneamente se derrumbara el techo de metal. ¡Ay Dios mío! Los pasajeros del vagón también se asustaron y gritaron en ese momento, y corrieron hacia otros vagones en pánico. Sin embargo, el monstruo no se detuvo en este carruaje, sino que continuó corriendo y saltando en el techo. ¡Bam bam bam! Como si un objeto pesado rodara sobre los vagones, los pasajeros del tren notaron instantáneamente que un monstruo desconocido aparecía sobre el tren. Todos se acurrucaron juntos, asustados, indefensos. Miren todos, es Spider-Woman, está aquí para salvarnos. En un momento tan crítico, finalmente, alguien notó una figura afuera balanceándose con seda de araña, y de inmediato gritó de alegría. Realmente es Spider-Woman, genial, estamos salvados. Al ver a Spider-Woman, los demás también se llenaron instantáneamente de un tremendo deleite.
esto es malo, tenemos que encontrar una manera de sacar a este tipo de este tren. Gwen se balanceaba entre edificios altos, mientras pensaba intensamente en una forma de alejar al monstruo del tren. Después de todo, este monstruo era muy fuerte y carecía de inteligencia. Y el tren que iba a toda velocidad también estaba más expuesto al peligro. Así que Gwen no actuó precipitadamente en ese momento. No está bien, no puedo esperar más. Pronto, Gwen se dio cuenta de que el monstruo casi había corrido hacia la cabeza del tren. Y más adelante, a solo unos kilómetros, había un gran puente. Si un accidente provocara que el tren se detuviera repentinamente en el puente y provocara el descarrilamiento, me temo que no todos los pasajeros del tren sobrevivirían. En ese momento, Gwen no dudó más, de repente disparó una red y luego, usando el poder de la red, corrió hacia el monstruo rápidamente. Rugido. Aunque el monstruo no tenía mucha sabiduría, tenía sentidos muy agudos. Cuando Gwen se acercó, de repente se dio la vuelta y le lanzó un puñetazo. Auge. Tomada por sorpresa, Gwen solo pudo levantar una pierna para chocar con el puño del monstruo. Al momento siguiente, el monstruo se tambaleó hacia atrás unos pasos. Y Gwen también aprovechó el impulso para rodar por el aire unas cuantas veces y aterrizó encima del carruaje. Es realmente difícil tratar con este tipo. Gwen apretó los dientes, la colisión hizo que su pierna de Jade casi se fracturara. Rugido. El monstruo rugió fuerte y estrelló su puño contra el techo del tren. Luego arrancó directamente el techo de metal. No, no lo hagas. Había una persona desafortunada justo debajo del monstruo, quien inmediatamente dejó escapar gritos de terror. Pero al monstruo no le importó, acostado en el techo, metió la mano y lo sacó, luego lo golpeó con fuerza contra Gwen. No es bueno. Al ver todo esto, Gwen quiso detenerlo pero ya era demasiado tarde. Mirando al pasajero que le arrojaron, solo pudo disparar varias telarañas, luego esquivó el impacto del pasajero. Maldita sea, otra vez. Usando el poder de la red, Gwen acababa de rescatar a ese pasajero, su sentido arácnido se activó instantáneamente. Al momento siguiente, varios pasajeros fueron agarrados y arrojados hacia Gwen como balas de cañón continuamente. En ese momento, Gwen no pudo hacer más que esforzarse por reaccionar, intentando con todas sus fuerzas rescatar a cada pasajero que le arrojaban. Uf, por fin, se acabó. Después de rescatar a todos los pasajeros sanos y salvos, Gwen finalmente respiró aliviada. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que el monstruo ya había corrido hacia la parte delantera del tren y estaba recostado contra la ventana mirando hacia adentro con curiosidad. No. Gwen corrió hacia el monstruo rápidamente. Pero aún así, ya era demasiado tarde. Al no encontrar lo que buscaba, el monstruo se enojó mucho. En realidad saltó y luego aterrizó pesadamente, destrozando por completo el carro de control. Luego se fue, sin detenerse más, saltando a la distancia. ¿Qué hacemos ahora? El vagón de control quedó completamente destruido, pero el sistema de propulsión del tren seguía funcionando a toda velocidad. En ese momento, el tren no tenía forma de detenerse ni de dirigirse. Para salvar a todos en los vagones, Gwen solo pudo observar al monstruo escapar. Luego corrió hacia el frente del vagón de control aplastado, mirándolo, su mirada gradualmente se volvió determinada. De pie frente al segundo vagón intacto, Gwen lanzó rápidamente telarañas a los edificios de ambos lados. Al segundo siguiente, una fuerza de tracción extremadamente fuerte casi partió el cuerpo de Gwen en dos por la mitad al instante. El tremendo dolor hizo que Gwen no pudiera contener los gritos. Pero su poderosa voluntad aún la hará persistir, sin soltar las redes que tiene en sus manos. El tremendo poder de los genes de la araña y su voluntad excepcional estallaron por completo en ese momento. Crack, crack. La enorme fuerza incluso dejó marcas visibles en los vagones de metal. Boom boom boom. Pero las redes seguían rompiéndose una a una, haciendo que Gwen, que todavía estaba esforzándose al máximo, sintiera una sacudida en el corazón.
De repente, notó que una figura aparecía sobre el puente todavía a miles de metros de distancia. Genial, podría ser él. Justo cuando Gwen se sentía emocionada, de repente escuchó una risa escalofriante. Ya que te esfuerzas tanto, déjame hacerlo más difícil. Acompañando la risa espeluznante que resonaba en el aire, un orbe verde brillante que parecía una calabaza aterrizó suavemente en el puente y rebotó unas cuantas veces. Luego, con un estruendo ensordecedor, explotó violentamente. ¡Mierda! Al ver el puente destruido y la figura desapareciendo en el cielo nocturno, el corazón de Gwen se derrumbó en ese momento. Sin embargo, lo que ocurrió después la hizo sentir aún más desesperada. Justo cuando estaba haciendo su mayor esfuerzo para detener el tren, en caso de que se cayera del puente que había sido destruido por algún villano que iba más adelante, una figura verde apareció a su lado. Era el monstruo que acababa de escapar, ahora había regresado. Además, el monstruo que regresaba saltó nuevamente al techo del tren, luego corrió locamente hacia la parte delantera del tren. Su objetivo parecía ser Gwen, que estaba tratando de detener el tren. Sin embargo, el puente volado estaba ahora a menos de unos kilómetros de distancia. Si no pudo lograr que el tren se detuviera a tiempo, entonces me temo que todos los pasajeros... No, debo aguantar. Aún así, el intenso sentido arácnido seguía instando a Gwen a soltar rápidamente las redes que tenía en sus manos. Todos fueron resistidos por la extremadamente poderosa voluntad de Gwen. Pronto, el monstruo verde había regresado corriendo a la cabeza del tren. Se tumbó lentamente encima del carruaje, con la cabeza hacia abajo. Sus ojos inyectados en sangre y su horrible rostro enloquecido miraban cara a cara a Gwen. La escena en ese momento era como una escena clásica de alguna película. Solo que era una Bella y Spider-Man compartiendo un beso al revés. Mientras que ahora se había convertido en la pasión ardiente de una bella con una bestia. Rugido. El monstruo rugió y su aliento rancio hizo que Gwen girara la cabeza involuntariamente. Y al momento siguiente, el sentido arácnido, ya frenéticamente alarmante, se hizo aún más fuerte. ¡No! Con una voluntad inquebrantable y obstinada, Gwen resistió la invasión de su sentido arácnido, mientras continuaba tirando de las redes con todas sus fuerzas. Por la vida de todos los que estaban en el tren, ella había renunciado por completo a escapar en ese momento. El monstruo enfurecido no dudó en levantar su corpulento brazo. Con garras que fácilmente podrían destrozar el techo de metal, lentamente alcanzó el cuerpo de Gwen, arañándole ligeramente el abdomen como un gato que juega con un ratón. Silencio. El ajustado traje de araña de Gwen, tanto en el abdomen como en la piel, se abrió lentamente con 3 enormes cortes. Al instante, la sangre fresca brotó con rapidez. Gwen soportó el intenso dolor. Aprovechaba cuando el monstruo se distraía jugando con ella y bajaba la guardia. Usando el poder de la red, de repente levantó ambas piernas y pateó ferozmente la cara del monstruo, enviándolo a volar. La tremenda fuerza envió al monstruo a volar decenas de metros y fue fuertemente golpeado por las vías del tren. Rugido. Pero este golpe no infligió mucho daño al monstruo después de todo, solo lo enfureció por completo. Con un fuerte rugido, el monstruo saltó directamente, blandiendo su enorme puño y corriendo hacia Gwen, decidido a aplastar a esta molesta plaga. Lo siento, hasta que el gigantesco puño del monstruo estuvo a punto de aterrizar sobre Gwen en el momento final, ella no soltó las redes para escapar. En lugar de eso, los apretó aún más fuerte y luego cerró los ojos en silencio. Ratatat, clip clop. De repente, se oyeron sonidos de balas de rotor y ametralladoras, lo que hizo que Gwen abriera los ojos con alegría. Vio que un helicóptero policial había aparecido de la nada sobre el tren. Sus ametralladoras lanzaban llamas deslumbrantes. Innumerables balas cayeron sobre el monstruo como si fueran gratis. Mujer araña, no tengas miedo, esta vez déjanos ayudarte. Se escuchó una voz con la que Gwen estaba muy familiarizada. La policía de Nueva York finalmente llegó en el momento más crítico. Jefe George, nuestras armas no tienen ningún efecto.
Flotando a menos de unas decenas de metros por encima del tren, el oficial que barría al monstruo a tiros le dijo a George con impotencia. Aunque las balas de su ametralladora seguían impactando el cuerpo del monstruo, era difícil dañar realmente al monstruo de piel gruesa. No es bueno, el monstruo está enojado y nos ataca. En cambio, atrajo la atención del monstruo. Eso es justo lo que queremos. Date prisa, sal de aquí y atrae al monstruo. La mirada de George era firme y no dudó en dar la orden. Jefe, cuidado. Sin embargo, justo en ese momento el helicóptero giró para atraer al monstruo. De repente, un poste de metal roto se disparó hacia la cabina del helicóptero como si fuera una jabalina. Afortunadamente, el oficial que estaba a su lado derribó a George, de lo contrario, el poste de metal que pasaba a toda velocidad podría haber atravesado instantáneamente el cuerpo de George. Aunque esquivó el ataque frontal, el poste de metal que portaba un tremendo impulso aún atravesó el cuerpo del helicóptero, atravesándolo desde arriba y estropeando las balas del rotor giratorio. Al instante, el helicóptero perdió sustentación y cayó. ¡No! Gwen gritó angustiada, pero no hubo tiempo para rescatar el helicóptero que caía, sin mencionar que todavía había todo un tren de pasajeros que dependían de ella para salvarlos. Pero ella lo sabía claramente. Su propio padre estaba en ese helicóptero. La angustia por perder a su padre y su intensa falta de voluntad parecieron sacar a relucir todo el potencial de Gwen en ese momento. Bajo la erupción de un poder aterrador, ella realmente logró reducir visiblemente la velocidad del tren que avanzaba a toda velocidad. En la caída del helicóptero, todos sintieron la cercanía de la muerte. Sus corazones estaban llenos de renuencia, pero no había nada que pudieran hacer. El jefe George miró a los oficiales a su lado, atónitos por el repentino asalto de la muerte, su mirada se tornó determinada en ese momento. Rugido. El monstruo alcanzado por un golpe se excitó instantáneamente, rugiendo fuertemente. Pero al momento siguiente, su mirada cruel volvió a mirar a Gwen y saltó para atacarla una vez más. ¡Maldito monstruo! Esta vez, Gwen no cerró los ojos, miró al monstruo atacante con una mirada enfurecida. Auge. Justo cuando este puñetazo estaba a punto de aterrizar en el cuerpo de Gwen. Una figura verde apareció repentinamente desde un costado, enredándose instantáneamente con el monstruo y luchando ferozmente. La débil y pálida luz de la luna brillaba sobre esa figura verde, Gwen solo pudo ver rápidamente, parecía un lagarto gigante. Hombre lagarto. Gwen no tuvo tiempo de pensar más, convirtió su dolor en fuerza, luego de que todas las redes fueron desgarradas, sin dudarlo volvió a disparar más redes. La tremenda fuerza de tracción casi destrozó toda su persona, sus brazos casi quedaron dislocados, la herida en su abdomen seguía sangrando. A pesar de estar tan herida, Gwen no se rindió. Una tremenda voluntad transformada en poder, ella realmente logró reducir lentamente la velocidad del tren que se precipitaba. ¡Ah! Finalmente, bajo el rugido casi enloquecido de Gwen, el tren se detuvo lentamente justo antes de llegar al puente volado. Genial, estamos salvados. Bien hecho, Spider-Woman. Numerosos pasajeros vitorearon con entusiasmo, celebrando por Spider-Woman, y aún más por ellos mismos. Padre, pero en ese momento, Gwen no estaba dispuesta a aceptar la gratitud de los pasajeros. Con lo que le quedaba de fuerza de voluntad, persistió en no desmayarse. Disparando lentamente una telaraña, se dirigió al lugar donde se estrelló el helicóptero. Sin embargo, al llegar al lugar del accidente y ver que el helicóptero ya se había convertido en una bola de llamas, Gwen se sintió desconsolada al instante. Spider-Woman, genial, salvaste a todos. De repente, un oficial miró a Gwen con admiración y gritó emocionado. Pero no pude salvar a tu jefe. Las palabras del oficial no hicieron feliz a Gwen en absoluto. En ese momento, había salvado a todos, pero el único que no pudo salvar fue a su propio padre. Jefe. No está muerto, el jefe nos salvó a todos. Solo, al escuchar las palabras llenas de dolor de Gwen, el oficial respondió rápidamente, aunque su expresión se volvió algo extraña. ¿Qué? ¿Tu jefe no está muerto?
se produjo un tremendo deleite, haciendo que Gwen se sintiera como si estuviera soñando. Pero parecía que también se había convertido en un monstruo. Sin embargo, las siguientes palabras del oficial hicieron que el corazón de Gwen se encogiera nuevamente. Al mismo tiempo se giró y miró al que luchaba contra el monstruo, el hombre lagarto. Así que resultó ser su padre. En ese momento, al descubrir que el hombre lagarto era su propio padre, aunque Gwen se sintió sorprendida de que su padre no estuviera muerto, sin embargo, al momento siguiente, al ver a su padre lagarto reprimido por el otro monstruo, con sangre filtrándose continuamente de su cuerpo, su corazón se llenó nuevamente de un mal presentimiento. No, no me des esperanza otra vez solo para hacerme desesperar. Ella utilizó sus últimas fuerzas y se abalanzó hacia los dos monstruos que luchaban. Sin embargo, su anterior explosión de potencial había llevado su cuerpo completamente al límite. Si no fuera por la preocupación por su padre, se habría desmayado hace tiempo por agotamiento. Tambaleándose hacia adelante, su velocidad era tan lenta que era incluso más lenta que una persona común. Aunque ambos eran monstruos transformados usando sueros, los orígenes de los sueros para los dos monstruos eran diferentes. El suero del hombre lagarto era uno común y corriente, elaborado por el profesor Connors usando ADN de lagarto. Aunque podía otorgar a los humanos un poder tremendo y transformarse en hombres lagarto, tenía un efecto secundario fatal. Es decir, después de transformarse en hombre lagarto, los genes humanos colapsarían gradualmente y finalmente morirían por completo. Así que en ese momento, el jefe George sin duda estaba intercambiando su vida por la vida de otros. Por suerte, mi sacrificio valió la pena. Mientras sentía el dolor extremo de sus genes colapsando continuamente en su cuerpo, el jefe George finalmente vio a Spider-Woman estar a la altura de las expectativas, salvando con éxito un tren lleno de pasajeros. En ese momento, aunque iba a morir, no se arrepentía de nada. Sabiendo que no sobreviviría a la transformación, al jefe George no le importó que el monstruo le hiciera daño constantemente. Luchó desesperadamente contra él, cambiando herida por herida, vida por vida. Espero que después de mi muerte les sea más fácil dominar a este monstruo. Antes de que su conciencia se desvaneciera, el jefe George solo tenía esta creencia. Poco a poco, los efectos secundarios que traía el suero regenerador se hicieron cada vez más evidentes. Las cadenas genéticas de su cuerpo seguían colapsando. Esa sensación de tremendo poder que llenaba su cuerpo también estaba desapareciendo gradualmente. Auge. Finalmente, el jefe George ya no pudo resistirse al monstruo más poderoso que tenía ante sí. Recibió un fuerte puñetazo en el pecho. Grieta. Su caja torácica se destrozó al instante. Fue como si una mano le hubiera agarrado el corazón. Todo su cuerpo salió volando casi 100 metros y aterrizó justo frente a la tambaleante Gwen. ¡No! Gwen lloró de mala gana, sus pasos de repente se aceleraron, pero sus piernas impotentes la hicieron tropezarse y caer al suelo directamente. Ella lo ignoró, arrastrándose hacia adelante con manos y pies hacia el hombre lagarto caído en el charco de sangre que había frente a ella. Finalmente, Gwen se arrastró hasta el lado del hombre lagarto. A ella no le importaba que el hombre lagarto luciera muy feo, con su cuerpo cubierto de nauseabunda sangre verde. Gwen usó toda su fuerza para abrazarlo en sus brazos. Luego, por primera vez y frente a otros, se quitó la máscara de araña con sus propias manos. Gwen, así que realmente eres tú. En el último momento antes de perder el conocimiento, el jefe George vio a su hija, como si estuviera en un sueño. Padre, lo siento, no quise engañarte. Los ojos de Gwen se llenaron de lágrimas, llenas de impotencia y dolor. Tos, está bien, Gwen. Mientras tosía sangre, el rostro de George estaba sereno. No, no puedo morir como un monstruo. Ver a su ser querido en los últimos momentos antes de morir pareció encender una voluntad extremadamente poderosa en George. No quería morir en forma de monstruo frente a su hija más amada. Al instante, el cuerpo que se había transformado en forma de lagarto comenzó a retroceder gradualmente, volviéndose lentamente a un humano normal.
con dificultad para levantar el brazo, viéndose transformarse de monstruo a humano normal, no había más arrepentimiento en los ojos de George. Querida Gwen, lo que hiciste estuvo bien. A mayor poder, mayor responsabilidad. Su mirada cariñosa afirmó todo lo que Gwen había hecho anteriormente por primera vez. Rugido. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de pronunciar esa frase suprema, un rugido inoportuno lo interrumpió. Al momento siguiente, el monstruo ignorado en la distancia de repente cargó hacia ellos. Gwen, corre. En ese momento crítico, la preocupación por su hija encendió las últimas fuerzas de George. Levantándose lentamente, con un cuerpo humano, enfrentó sin miedo al monstruo que se aproximaba. La débil luz de la luna brillaba sobre la figura no alta de George, añadiendo un toque de tristeza. Su espalda encorvada hizo que Gwen se sintiera extremadamente majestuoso. «Padre, no». El grito involuntario de Gwen pareció haber funcionado. Justo cuando el monstruo estaba a punto de atacar a su padre, una figura apareció instantáneamente ante ellos. La figura opresiva era como un dios misericordioso en ese momento. La capa ondeante parecía capaz de disipar todo miedo. Está bien, al final no soy tan cruel. Con un puñetazo ligero, el monstruo que se acercaba se convirtió al instante en una nube de sangre. Peter se giró lentamente, mirando a George y Gwen. Excelente, al ver llegar a Superman, George perdió instantáneamente su último aliento y cayó al suelo. La tenue luz de la luna brillaba sobre su cuerpo destrozado, como si la luna también se lamentara por él. Padre, en ese momento, Gwen no tenía la alegría de ver a Superman derrotar al monstruo, solo el dolor de perder a su padre. Para ti puede tener efectos secundarios, usarlo o no, tú decides. La expresión de Peter era tranquila mientras observaba todo. Al final todavía no pudo soportarlo y sacó un frasco que brillaba de color verde y lo arrojó frente a Gwen. Luego se lanzó hacia las nubes sin dudarlo, desapareciendo de la vista. Esto es, Gwen recogió el frasco brillante del suelo, queriendo preguntar qué era exactamente. Pero cuando levantó la cabeza, la figura de Superman ya había desaparecido. Efectos secundarios. Al mirar el frasco en su mano y luego el cadáver de su padre, la mirada de Gwen instantáneamente se volvió determinada. Levantando lentamente la mano, al mismo tiempo, Peter, que había desaparecido, reapareció en un desierto en menos de 10 segundos. Sin embargo, el desierto había estado originalmente deshabitado durante cientos de kilómetros. En ese momento, bajo sus pies, había una enorme base militar que ocupaba una enorme superficie de terreno. Los de abajo, dejen todo lo que tengan en sus manos inmediatamente, abandonen el perímetro de la base. Recuerda, solo tienes 10 minutos. No intentes robar ningún dato de la investigación o asumirás las consecuencias. En la base, todos escucharon una voz autoritaria en sus oídos. Esto inmediatamente sumió en el caos a toda la base militar. ¿Quién se atreve a entrar en nuestra base? Un general de pelo blanco y físico de oso interrogó a los soldados bajo su mando. General, parece ser, Superman. Sus hombres vieron la figura sobre la base a través de satélites y equipos de detección. General, ¿qué debemos hacer ahora? Al oír que era Superman, todos los soldados presentes guardaron silencio. Haz lo que dijo, organiza a todos para evacuar rápidamente, protege a esos investigadores. El general reflexionó con expresión extremadamente seria y luego dio órdenes de mala gana. Y recuerda, nadie debe llevarse ningún material de investigación. En ese momento toda la base comenzó a operar con urgencia. Además del personal militar necesario, también había aquí decenas de investigadores científicos. Después de todo, el propósito original de establecer esta base militar era investigar una tecnología especial. Sin embargo, ahora solo les quedaba abandonar todos los datos de investigación científica que habían estudiado y evacuar lo más rápidamente posible. 10 minutos, no mucho tiempo, pero tampoco corto. Pero parecía que era un momento demasiado apresurado para evacuar una base entera.
Afortunadamente, el comandante aquí ya había ordenado que solo necesitaban evacuar a las personas sin llevarse ningún dato o equipo. Tocó. Varios helicópteros de la base despegaron uno tras otro, evacuando primero a los investigadores científicos a la mayor velocidad. General, no tenemos suficientes helicópteros. Aunque pidamos ayuda a las autoridades superiores ahora, me temo que será demasiado tarde. ¿Qué debemos hacer? Mientras todos los investigadores y parte del personal armado partieron en helicóptero. Pero aún quedaban algunos soldados en la base militar y no había suficientes helicópteros para evacuarlos. Transmitan mi orden. De ahora en adelante, todo el personal evacuará la base militar a pie. Aparte de armas y equipo de comunicación, no lleven nada más. Quedan 7 minutos. Todos deben estar al menos a 1 kilómetro de esta base. Justo ahora el general había estado observando al Superman flotando en el aire. Realmente esperaba que Superman de repente sonriera y dijera que esto era solo una broma con ellos. Pero la realidad era cruel. Sabía claramente que esto no era una broma que Superman les estaba gastando, sino que definitivamente tenía como objetivo el proyecto de investigación que estaban llevando a cabo aquí. En ese momento, los únicos que podían salvarlos eran ellos mismos. Incluso si avisaran a sus superiores, probablemente no recibirían ayuda. Incluso si Superman destruyera esta base instantáneamente sin darles tiempo a evacuar. Sus superiores probablemente no se atreverían a condenar públicamente a Superman. Incluso podrían incriminarlos por realizar experimentos inhumanos y traición para mantener la reputación de Superman. Ross, me has metido en un gran problema esta vez. En ese momento, el general se arrepintió mucho de haber escuchado las tentaciones de Ross y de haber participado en algún plan de socorro y de haber llevado a cabo una investigación secreta allí. Finalmente, echó una última mirada a la base militar ahora vacía. El general también abandonó todo impotente y siguió a los soldados para evacuar a pie. Pronto se cumplieron los 10 minutos que Peter había especificado. Al momento siguiente, Peter no dudó en absoluto. Una brillante energía dorada comenzó a fluir a través de su cuerpo desde la estrella en miniatura en su pecho. La luz dorada sobre él se hizo cada vez más deslumbrante. En apenas unos segundos, fue como si una nueva estrella se alzara lentamente sobre la base militar. General, mire, ¿qué es eso? A unos 2 kilómetros de la base, todos los soldados que evacuaban a pie todavía corrían desesperadamente por sus vidas cuando se escuchó un grito repentino. Hizo que todos miraran hacia atrás involuntariamente. No es bueno, todos se caen. Sin embargo, basta con echar un vistazo al deslumbrante brillo estelar para que el general ordene apresuradamente. Silbido. En el momento en que todos bajaron apresuradamente, el brillo similar a la luz del sol brilló instantáneamente hasta el extremo. Como si una pequeña bomba nuclear hubiera explotado sobre la base militar. Bajo el resplandor centelleante, también se liberó una terrible ola de calor. La base militar más cercana quedó instantáneamente calcinada por temperaturas de decenas de miles de grados y se derritió rápidamente. Lo que fue aún más aterrador fue que junto con la luz brillante, una aterradora tormenta de partículas barrió instantáneamente toda la base. Decenas de segundos después, la luz brillante en el cielo se disipó gradualmente. Y la enorme base militar sobre el terreno había desaparecido hacía tiempo. En el suelo solo quedó un enorme cráter con un diámetro de casi 1000 metros. En lo profundo del cráter se encontraba el hierro líquido derretido por las altas temperaturas, y los diversos líquidos formados por el derretimiento de la arena y la grava, mezclados entre sí. Se formó una escena extraña, como si la superficie de un lago fuera brillante y colorida. Al mismo tiempo, aquellos soldados que yacían en las dunas de arena con todo el cuerpo enterrado en la grava, finalmente se arrastraron lentamente hacia arriba. A pesar de que la distancia era grande, la alta temperatura transportada por la luz que floreció instantáneamente había quemado de negro sus uniformes militares detrás de ellos. La piel de sus espaldas probablemente ya estaba escaldada. General, hemos perdido contacto con el mundo exterior.
El destello de luz de hace un momento parece haber generado un caos en las ondas electromagnéticas de esta zona, e incluso destruyó instantáneamente nuestros dispositivos de comunicación. Después de revisar el dispositivo de comunicación, el oficial de comunicaciones corrió ansioso a informar a su superior. Eso de ahora fue una llamarada solar. El general no respondió al soldado de comunicaciones, sino que miró al cielo distante, murmurando. No esperaba que este tipo pareciera haber leído los cómics de Superman y supiera que Superman podía provocar pequeñas erupciones solares. No te preocupes, esto es normal. Calculo que nuestros superiores pronto descubrirán lo que pasó aquí y entonces enviarán a alguien a recogernos. Pronto, la expresión del general se calmó mientras tranquilizaba a todos. Sin embargo, había una cosa más que no dijo, que lo que les esperaba podría no ser un buen resultado. Después de entrar en erupción con una llamarada solar y destruir la base militar, Superman voló de regreso a la base antártica. Por favor, todos hagan una pausa por un momento y dejen su trabajo. Tengo algo que decirles. Después de llegar a la base, Peter no dudó en absoluto y su voz se extendió instantáneamente a los oídos de todos. En un laboratorio, Reed estaba discutiendo las partículas PIM y la tecnología de portales de teletransportación con el Dr. Pym. Ambos tenían un sentimiento especial de que tal vez estas dos tecnologías podrían trabajar juntas para formar una tecnología aún mayor. ¿Qué quería decirnos el señor Superman? De repente, al escuchar las palabras de Peter, los dos no pudieron evitar mirarse el uno al otro, ambos llenos de confusión. No hay necesidad de pensarlo mucho, lo sabremos cuando vayamos allí. Aunque Superman lo había obligado parcialmente a venir a esta base especial hoy, el Dr. Pym quedó un poco resentido. Sin embargo, a través de esta oportunidad especial, se dio cuenta de que había muchos genios increíblemente inteligentes y fue testigo de muchas tecnologías negras inconcebibles. Esto le hizo aceptar temporalmente este lugar por ahora y aceptar la situación actual. Su resentimiento hacia Superman se había disipado casi por completo. Pronto, todos dejaron de lado los experimentos que estaban haciendo y llegaron al sencillo salón en el centro de la base. Hola a todos, el motivo por el que los reuní aquí hoy es precisamente porque necesito pedirles su opinión. La expresión de Superman era tranquila, su tono también era muy suave mientras hablaba lentamente con todos los presentes. Primero, quiero disculparme con todos ustedes. La mayoría fueron secuestrados por mí y traídos aquí, lejos de sus familias y seres queridos, para realizar investigaciones científicas en este lugar sombrío. Así que hoy les pido su opinión. ¿Pueden dejarme regresar? Las lentas palabras de Superman hicieron que todos los presentes se emocionaran muchísimo el instante. ¡Genial! Por fin podemos irnos de este maldito lugar. Gracias, señor Superman. La enorme sorpresa les hizo incluso olvidar que todo esto fue culpa de Superman en primer lugar, que los trajeron a ese lugar oscuro y sin sol. En realidad estaban expresando gratitud a Superman. Sin embargo, solo el Dr. Pym tenía una expresión un tanto extraña en el rostro. Parecía haber llegado aquí por menos de un día. Aunque fuera un trabajador temporal, no traía estas artimañas para jugar con la gente, ¿verdad? Pero además de esta elección, también tienes otra opción. Al ver a la multitud curiosa, Superman continuó lentamente mientras decía esto. O puedes optar por unirte a la empresa que estoy a punto de fundar, por supuesto, no soy el responsable de esta empresa. Dr. Otto, espero que pueda fundarla en mi nombre. Sin importar las expresiones de sorpresa en los ojos de todos, la mirada de Superman se volvió hacia Otto junto a él mientras hablaba lentamente. Final del capítulo.